En cuanto abrí la puerta, sentí mi mundo romperse. Mi vestido de novia estaba cortado por la mitad, tirado en el piso, y mi suegra, con esa sonrisa de victoria, diciendo, «A ver cómo te presentas mañana». Lo que ella no imaginaba. Era como entré a la boda. Cuando vi mi vestido cortado en el piso, algo dentro de mí se quebró, aunque en realidad ese dolor venía desde mucho antes. Mi nombre es Valeria. Toda mi vida he intentado mantener la calma incluso cuando todo parece desmoronarse. Crecí creyendo que la paz se construye día a día, que el respeto nace de las acciones y que una familia solo funciona cuando cada quien ocupa su lugar sin pisar al otro. Esa forma de ver la vida me llevó a trabajar como técnica naval, un oficio donde el silencio pesa y cualquier detalle puede cambiarlo todo. Aprendí a observar, a contenerme, a respirar antes de reaccionar. A veces creo que esa disciplina me volvió paciente de más, porque he aguantado cosas que nadie debería soportar. Pero lo hacía con la esperanza de formar un hogar propio, uno donde pudiera sentirme segura y respetada. La idea de un futuro así comenzó a tomar forma cuando conocí a Luis. Me hizo sentir vista, escuchada, valorada. Hablaba de mi independencia como algo admirable y celebraba lo mucho que me esforzaba en el trabajo. Necesitaba creer que por fin la vida me estaba dando un respiro, que alguien entendía mi forma tranquila de ser. Me dejé llevar por esa ilusión porque tenía ganas de creer en un comienzo limpio. Esa ilusión, sin embargo, siempre venía acompañada del nombre que cambiaría todo, Irene. La primera vez que la tuve enfrente supe que yo no era bienvenida. No necesitó decir nada directo, bastó la forma en que me examinó, como si cada elección que había hecho en mi vida estuviera mal desde el origen. Había una frialdad silenciosa en su mirada que se clavó en mi pecho desde ese día. Intenté acercarme, no por obligación, sino porque quería que esa relación funcionara. Me imaginaba una familia unida, sin tensiones innecesarias, donde cada quien pudiera convivir sin sentir que estaba invadiendo territorio ajeno. Pero cada intento terminó chocando con la misma actitud distante y calculada que me hizo entender que, para ella, yo jamás sería suficiente. Y aún así seguí adelante, creyendo que con paciencia todo se acomodaría. Pensaba que el tiempo suavizaría esa dureza, sin saber que detrás de ese silencio ya se estaba formando la tormenta que terminaría estallando días antes de mi boda. Con el paso del tiempo fui entendiendo que la actitud de Irene no era casualidad ni producto de alguna inseguridad pasajera. Había algo calculado en cada gesto suyo, una forma muy particular de acomodarse en cualquier espacio como si todo le perteneciera desde siempre. Mientras yo intentaba mantener una relación cordial, ella parecía analizar cada movimiento mío, como si buscara una razón para invalidarme. No era agresiva a simple vista, sabía manejarse con una sutileza que confundía. Hablaba poco, pero cuando lo hacía elegía palabras que sonaban correctas, aunque llevaban un tono escondido que me hacía sentir fuera de lugar. Nunca me decía algo directamente ofensivo, pero siempre dejaba una sensación amarga, como si hubiera un mensaje oculto debajo de cada frase. La primera vez que entró a nuestro departamento sin avisarlo justificó diciendo que solo quería dejar un regalo, un florero que jamás pedimos y que, según ella, quedaba mucho mejor que lo que nosotros habíamos elegido. Luis lo vio como un gesto dulce, pero para mí fue la primera señal de alerta. No comenté nada porque quería evitar molestias, aunque dentro de mí ya sabía que algo no estaba bien. A partir de ese día, comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces llegaba con comida, otras con pequeños objetos para mejorar la casa, y en algunas ocasiones simplemente se sentaba en la sala, observando cada detalle como si estuviera evaluando si yo merecía ese espacio. Nunca pidió permiso para mover cosas, para abrir puertas o revisar cajones. Lo hacía con la naturalidad de alguien que sentía que tenía derecho a todo. Luis decía que era normal, que así había sido toda su vida, una mujer presente, involucrada, siempre pendiente. Yo trataba de entenderlo, pero cada visita me dejaba más agotada, como si estuviera empujando una pared que nunca iba a moverse. Había miradas suyas que me dejaban helada, miradas que parecían decir, este lugar no es para ti. Lo más doloroso era que, incluso cuando intentaba considerarla, ella encontraba la forma de hacerme sentir pequeña. Si elegía un color para la boda, ella sugería otro más elegante. Si mencionaba un detalle que me hacía ilusión, respondía con un comentario que sonaba amable pero terminaba diluyendo mis esfuerzos. Y mientras yo buscaba armonía, ella construía un terreno donde mi voz pesaba cada vez menos. Aunque trataba de mantener la calma, esa presencia constante comenzó a invadir mi rutina emocional. Ya no disfrutaba de los preparativos porque sabía que, en cualquier momento,
podía aparecer para corregir lo que no necesitaba ser corregido. Sentía que mis decisiones nunca eran suficientes, que siempre había algo en mí que ella consideraba inadecuado. Con el tiempo empecé a notar un patrón. Cada vez que yo daba un paso para organizar nuestra vida, Irene daba otro para recordarme que no tenía el control. Lo hacía sin levantar la voz, sin escándalos, con una tranquilidad inquietante que hacía que cualquiera dudara antes de señalarla. Y esa forma de actuar fue creciendo, ocupando espacios que no le pertenecían, hasta convertirse en una sombra que se metía entre Luis y yo sin que él lo notara. Esa sombra se volvía más grande cada día. Y aunque aún no podía describirlo con palabras, ya sabía que su presencia no solo incomodaba, estaba destinada a romper algo importante. Hubo un día en particular que marcó el inicio de un malestar más profundo, aunque en ese momento no pude nombrarlo. Yo estaba ajustando unos detalles de la boda cuando escuché la llave girar en la puerta. No esperaba visitas. Pensé que era un error, pero la puerta se abrió con la misma facilidad con la que se abre un cajón propio. Esa escena me dejó helada. Ella entró como si el lugar le perteneciera, sin explicar por qué tenía una copia. Dijo que solo quería ayudar, pero no había pedido ayuda. Se fue directo a la cocina, abrió alacenas, revisó recipientes, movió cosas del lugar, todo con esa calma que hacía imposible reclamar sin quedar como la exagerada. Hubo un momento en que tomó una canasta que yo había preparado con mucho cariño para el día de la boda. La abrió como si buscara fallas. Comentó que podía estar mejor, la cerró y la dejó a un lado sin ninguna delicadeza. Ese gesto tan pequeño me golpeó más de lo que quise admitir. Traté de mantener la conversación ligera, aunque por dentro sentía una presión en el pecho. Cada palabra suya sonaba a juicio, cada movimiento parecía un recordatorio de que yo estaba ocupando un espacio que, según ella, jamás me correspondería. Esa visita dejó una incomodidad que no se fue, incluso después de que cerró la puerta. Los días siguientes surgieron detalles que, vistos por separado, parecían insignificantes, pero juntos formaban un patrón imposible de ignorar. Invitados que habían confirmado empezaron a cambiar de opinión sin explicaciones claras. Sugerencias mías desaparecían de las decisiones finales sin que nadie supiera decir por qué. Pequeñas cosas en el departamento aparecían en lugares distintos a donde yo las había dejado. No era descuido. Era presencia. Luis trataba de justificarlo todo con buena voluntad. Decía que su mamá solo quería evitarme trabajo, que lo hacía por cariño. Me pedía paciencia, y yo intentaba dársela, pero cada vez me resultaba más difícil actuar como si nada pasara. Había una sensación constante de que mis pasos eran observados, corregidos, ajustados. Como si estuviera viviendo bajo una mirada que no quería que yo brillara demasiado. Hubo un detalle que me hizo detenerme, un supuesto olvido. Ella había dejado en la sala una bolsa con decoraciones para la boda. Al abrirla encontré colores, texturas y estilos que no tenían nada que ver con lo que yo había elegido. Era como si alguien estuviera armando un evento distinto al que yo había planeado con tanto cuidado. Cuando intenté hablar del tema, la respuesta fue una sonrisa tranquila, una frase corta que disfrazaba control con amabilidad. Solo quiero que todo salga perfecto. Ese perfecto no tenía nada que ver conmigo. Poco después ocurrió otro momento que me dejó inquieta. Estaba revisando el vestido que había elegido con tanta ilusión, asegurándome de que estuviera en perfecto estado. De pronto, esa misma voz detrás de mí soltó un comentario que me hizo estremecer. Quizá deberías elegir algo más sencillo. A veces lo simple es más adecuado. No levantó la voz ni intentó sonar hiriente, pero lo que transmitía era claro. No importaba lo que yo eligiera, siempre habría algo que, según ella, debía ser corregido. Esas señales seguían acumulándose, cada una más evidente que la anterior. Algo dentro de mí sabía que esa situación no era normal, que la línea entre apoyo e invasión se estaba borrando. Y aunque todavía buscaba justificarla, una parte de mí ya entendía que nada de eso era casualidad. Era una preparación silenciosa. Un aviso de que lo peor estaba por llegar. Llegó un día en el que la incomodidad dejó de ser un conjunto de señales dispersas y se volvió algo imposible de ignorar. Estaba a pocos días de la boda, agotada por los preparativos y por esa tensión que trataba de esconder bajo la piel. Solo quería una mañana tranquila, un respiro que me ayudara a ordenar mis ideas y acomodar los detalles finales. Pensé que estaría sola, que por fin tendría un momento para mí. Mientras revisaba la lista de invitados, escuché pasos afuera del departamento. No debía llegar nadie. Esa sensación de alerta que había estado acumulándose en mi pecho apareció de nuevo,
como si el cuerpo supiera algo que la mente se negaba a aceptar. Fui hacia la puerta con calma, intentando no imaginar lo peor. Cuando la abrí, encontré un silencio extraño en el pasillo, un silencio que ocultaba algo. Regresé a la recámara, y al entrar, todo dentro de mí se tensó. Había una sombra moviéndose cerca del closet. No quise creerlo. Di 2 pasos más y entonces lo vi. La figura inclinada sobre mi vestido blanco, tocándolo como si fuera suyo. No entendí lo que estaba pasando hasta que escuché ese sonido que jamás voy a olvidar. El rasgar de la tela. Un sonido seco, brutal, que atravesó la habitación como un grito. Me quedé congelada. No pude moverme. No pude respirar. De pronto, se irguió con la tijera aún en la mano, observando su propio trabajo como si cortara un pedazo de tela sin importancia. El vestido que había elegido con tanto esfuerzo, el que representaba meses de ilusión y sacrificio, estaba roto, partido justo por la mitad. No supe si hablar, gritar o correr. Solo pude mirar los pedazos en el piso, intentando entender por qué alguien haría algo así. Respiró hondo, con un aire de satisfacción que me hizo sentir un vacío en el estómago. Dijo que lo había hecho por mi bien, que había notado que el modelo no me favorecía y que, para evitar un ridículo, lo mejor era que no lo usara. Esa calma suya, esa seguridad con la que justificaba lo injustificable, fue lo que más me hirió. No se trataba del vestido, era la intención detrás de cada palabra. Intenté hablar, pero la voz no me salió. La mancha del dolor era tan grande que me arrebató cualquier respuesta. Ella aprovechó ese silencio para seguir explicando por qué era lo correcto, como si su acción fuera una ayuda y no una humillación premeditada. Sentí mi cuerpo temblar. El pecho se me cerró de tal forma que pensé que iba a desmayarme. Me apoyé en la cómoda para no caer, mientras veía cómo recogía los pedazos del vestido para tirarlos, como si fueran desperdicios que estorbaban. Ese fue el momento en que entendí que esa persona no buscaba armonía ni respeto. Quería destruirme emocionalmente, quitarme algo valioso para demostrar que tenía el control. Y lo había logrado, al menos por unos segundos. Cuando salió del cuarto, dejó atrás una habitación revuelta, un futuro que parecía desmoronarse y un silencio tan pesado que parecía una sentencia. Me quedé ahí, mirando el piso, sintiendo como la rabia, la tristeza y el miedo se mezclaban dentro de mí. No sabía qué hacer, pero sí sabía que nada volvería a ser igual. Ese día marcó la primera fractura real. El punto en el que dejé de dudar de mis propias impresiones. El instante en el que comprendí que alguien estaba dispuesta a cruzar cualquier límite. Y que ese límite ya había sido roto frente a mis ojos. Los días que siguieron al desastre del vestido fueron una mezcla de silencio, tensión y una extraña sensación de caminar sobre un piso que se iba hundiendo poco a poco. Me esforzaba por respirar con calma, pero cada rincón de la casa me recordaba lo que había pasado. Entraba a la recámara y sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Abría el closet y veía el espacio donde había estado el vestido, como si ese hueco hablara más fuerte que cualquier voz. La persona que lo había destruido siguió actuando como si nada hubiera ocurrido. Entraba y salía del departamento con la misma libertad de siempre. Revisaba cosas, movía objetos, cambiaba detalles que yo había elegido con cuidado. Cada visita era una invasión sutil, pero constante, que debilitaba mis fuerzas un poco más. No podía enfrentarla porque cada gesto suyo estaba envuelto en una cordialidad falsa que hacía difícil exponerla sin parecer exagerada. Mientras tanto, yo intentaba seguir con la organización de la boda, aunque ya no tenía la misma energía. Sentía que cualquier decisión mía era corregida, sustituida o ignorada. Había flores que desaparecían para ser reemplazadas por otras sin previo aviso. Invitaciones que, según ella, podían ser mejores y terminaban rediseñadas sin mi consentimiento. Hasta la música que había elegido fue cuestionada con un tono que hacía parecer que yo no sabía lo que estaba haciendo. En medio de todo eso, Luis se mostraba cada vez más distante. Cuando trataba de contarle cómo me sentía, respondía que estaba exagerando, que no debía tomar las cosas tan a pecho. Había días en que ni siquiera me escuchaba, solo repetía que su mamá tenía buenas intenciones y que yo estaba estresada por la boda. En lugar de apoyarme, comenzó a defenderla con más fuerza de la que usaba para defender nuestra relación. Ese cambio me dolía más de lo que podía admitir. Necesitaba a alguien que me abrazara, que me dijera que lo que había pasado no estaba bien, que entendiera que una línea había sido cruzada de manera brutal. Pero cada vez que intentaba abrirme, recibía respuestas que me hacían sentir pequeña y culpable por pedir algo tan simple como comprensión. A medida que la boda se acercaba, la invasión se volvió aún más evidente.
Empezaron a aparecer objetos en la casa que yo no había comprado, cortinas distintas, manteles nuevos, adornos que no coincidían con mi estilo. Cada uno de esos cambios llevaba una frase disfrazada de ayuda. Esto combina más, así se ve mejor, no te preocupes, yo te lo organizo. Sentía que la persona que debía respetar mi espacio estaba reconstruyendo mi hogar a su manera, como si yo no existiera. Hubo un día en particular que terminó de romper algo dentro de mí. Llegué del trabajo más cansada que de costumbre y la encontré en la cocina preparando la cena. No era la primera vez, lo hacía con la naturalidad de alguien que vive ahí. Pero esa tarde había algo distinto. Movía mis cosas como si le molestaran, limpiaba superficies que ya estaban limpias, revisaba alacenas mientras murmuraba cosas sobre la importancia del orden. Me quedé parada en la entrada, sin saber cómo pedirle que se fuera sin provocar un conflicto. Cuando notó que yo estaba ahí, me preguntó por qué tenía esa cara, como si el problema fuera mi falta de gratitud. Intenté sonreír, pero la voz se me quebró al agradecerle. Ella respondió que solo estaba ayudando porque alguien tenía que hacerlo, como si yo no fuera capaz de manejar mi propia vida. Después de esa visita, pasé la noche mirando el techo, sintiendo una presión en el pecho que no disminuía. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón, si realmente estaba exagerando como me habían dicho. Pero la verdad estaba ahí, muy clara. La invasión ya no era un conjunto de señales discretas. Era diaria, directa, constante. Era una presencia que se metía en mi casa, en mis decisiones y hasta en mis emociones. Poco a poco comencé a notar que mi voz se estaba apagando. Decía menos cosas. Preguntaba menos. Me movía con más cuidado, como si estuviera viviendo en un lugar que no era mío. Y esa sensación se volvió insoportable cuando descubrí que, sin avisarme, habían cambiado detalles finales de la boda que yo ya había decidido. Lugares, horarios, proveedores, incluso la distribución de las mesas fue alterada sin mi permiso. Nada de eso era coincidencia. Nada era inocente. Era como si alguien hubiera decidido mostrarme mi propio lugar, uno donde yo no tenía control ni opinión. Mientras avanzaban los días, entendí que estaba siendo empujada hacia un punto donde no me quedaba más que aceptar o romperme. Y aunque intentaba mantenerme firme, dentro de mí ya sabía que esa calma aparente era solo el preludio de algo mucho peor. Algo que estaba a punto de revelarse. Algo que todavía no podía ver. Pero que ya me estaba rodeando por completo. El cansancio emocional que llevaba acumulando empezó a volverse evidente incluso en mis movimientos. Me costaba levantarme por las mañanas, me costaba concentrarme en el trabajo y me costaba aún más regresar a casa. La sensación de invasión había crecido tanto que ya no encontraba refugio en ningún lugar. Y justo cuando más necesitaba a alguien a mi lado, la persona que yo creía más cercana tomó distancia sin dar explicación. Una noche, después de un día especialmente pesado, intenté hablar con él. Me senté a su lado en la sala, respiré hondo y traté de explicar cómo me sentía. No quería hacerlo sonar como un ataque, solo necesitaba que entendiera que estaba llegando a un punto donde me era difícil sostener tanto silencio. Mientras hablaba, noté que su mirada no se centraba en mí, se perdía en el teléfono, en el reloj, en cualquier cosa que no fuera lo que yo decía. Le pedí que me escuchara, que dejara todo un momento. Su respuesta fue un suspiro impaciente. Preguntó si otra vez estaba con esas ideas, y si no era suficiente con todo lo que él estaba haciendo. Intenté mantener la calma, pero dentro de mí algo se empezó a desmoronar. Expliqué que no eran ideas, que había acciones concretas que me estaban lastimando, que necesitaba su apoyo, no su indiferencia. En lugar de acercarse, se alejó más. Me dijo que estaba exagerando, que su mamá lo único que quería era ayudar, que yo estaba estresada y veía problemas donde no los había. Me pidió que no hiciera un drama innecesario cuando faltaban tan pocos días para la boda. Sus palabras fueron un golpe seco que me dejó sin aire. Quise preguntarle si realmente no veía lo que estaba pasando. Si no notaba cómo la dinámica había cambiado, cómo me estaban empujando poco a poco hacia un lugar donde mi voz no tenía espacio. Intenté explicarle que la destrucción del vestido no podía justificarse, que eso no era un malentendido ni un gesto mal interpretado. Sin embargo, él insistió en que seguramente fue por mi bien, que debía dejar pasar el incidente para no complicar las cosas. Esa frase se quedó grabada en mi mente, por tu bien. La misma justificación que había escuchado antes. La misma excusa que convertía una agresión en una supuesta ayuda. Mientras él seguía hablando, mencionó que entendía el sacrificio que hacía su mamá, que era buena persona y que siempre intentaba que todo saliera perfecto. Cada palabra reforzaba la idea de que, en esa situación,
Yo era la que estorbaba. La que debía adaptarse. La que tenía que cambiar, aunque no hubiera hecho nada malo. Me dolía tanto escuchar eso que tuve que mirar al piso para que no viera mis ojos llenarse de lágrimas. No quería llorar, no quería darle a nadie la satisfacción de verme quebrarme, pero la impotencia se mezclaba con una tristeza profunda imposible de contener. Estaba pidiendo algo tan básico como ser comprendida, y lo único que recibía era rechazo. Con el paso de los días, su actitud empeoró. Comenzó a pasar más tiempo fuera, decía que necesitaba despejarse, que yo estaba demasiado sensible y que así no se puede planear una boda. Había momentos en los que ni siquiera respondía a mis mensajes. Y cuando lo hacía, las respuestas eran cortas, frías, distantes. La persona que debía ser mi compañero se estaba convirtiendo en un extraño dentro de la misma casa. Hubo una tarde en que intenté darle una última oportunidad. Preparé algo de comer, puse la mesa y esperé a que llegara con la esperanza de que pudiéramos hablar sin tensión. Cuando entró, su expresión lo decía todo, venía molesto por algo que yo ni siquiera conocía. Se sentó frente a mí y dijo que estaba cansado de mi actitud negativa, que si seguía así iba a arruinar el día más importante de nuestras vidas. Quise recordarle que ese día también era importante para mí, que también era mi boda, mi vida, mi futuro. Pero no me dejó terminar. Dijo que era mejor que dejara de buscar problemas donde no había y que, si algo no me gustaba, tratara de adaptarme por el bien de todos. El bien de todos. Nunca el mío. Después de esa conversación, entendí que estaba sola. La persona que más esperaba que me defendiera había tomado el otro lado sin dudar. Había decidido creer en una versión conveniente, una donde él no debía enfrentarse a nadie ni poner límites. Una versión donde yo era la que exageraba, donde mi dolor era un estorbo y mi voz, una molestia. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, abrazando mis propias manos para sentir algo de consuelo. Miré la oscuridad durante horas, intentando entender cómo había llegado a ese punto. Lo único que tenía claro era que algo más profundo estaba ocurriendo detrás de mí, algo que todavía no alcanzaba a ver, pero que ya comenzaba a empujarme hacia un abismo emocional. No fui consciente de que el verdadero golpe no sería la falta de apoyo, sino lo que descubriría después. Y ese descubrimiento estaba a días, quizá horas, de cambiarlo todo. La noche en que comprendí que algo más grave estaba ocurriendo empezó con un cansancio profundo que me acompañaba desde hacía días. El ambiente en la casa pesaba tanto que caminar por los pasillos se sentía como avanzar entre sombras que no me dejaban ver con claridad. Había intentado convencerme de que todo era producto del estrés, que con un poco de distancia podría recuperar la calma, aunque algo dentro de mí insistía en que la realidad escondía más de lo que imaginaba. Mientras me preparaba para dormir, escuché la llegada de un mensaje. No esperaba nada especial, pero el nombre que apareció en la pantalla me hizo prestar atención. Era una amiga con la que solía platicar cuando necesitaba claridad. Su texto decía que debía hablar conmigo antes de que las cosas se salieran de control. Esa frase me provocó un nudo instantáneo en la garganta. Le pedí que me llamara y lo hizo de inmediato. Durante los primeros segundos dudó en hablar. Tenía la voz temblorosa y un tono que dejaba claro que no estaba cómoda con lo que había descubierto. Finalmente se animó a soltarlo. Varias personas habían recibido invitaciones modificadas, mensajes que supuestamente venían de mí con cambios en horarios, ubicaciones y detalles organizados desde cero. No entendía nada. Ninguna de esas decisiones había salido de mis manos y jamás autoricé alteraciones. Su explicación continuó con algo que me dejó inquieta. Comentó que había visto publicaciones sobre la boda en un grupo donde yo no estaba, fotos de decoraciones y elecciones que no coincidían con mis gustos. Alguien hablaba ahí como si estuviera rescatando un evento que yo, según esa versión, no sabía manejar. Cada publicación estaba redactada con esa mezcla de cortesía e imposición que había visto tantas veces en una sola persona. Después de colgar, quedé sentada en el borde de la cama, sintiendo como mi respiración se volvía más pesada. Abrí mis carpetas digitales y encontré cambios recientes en documentos clave. Había proveedores reemplazados, notas añadidas, listas corregidas y hasta contratos firmados con una imitación casi exacta de mi firma. Ese descubrimiento me heló la sangre. No era una confusión. Era una intervención directa. Di unos pasos hacia el cajón donde guardaba documentos importantes y encontré algo que terminó de confirmarlo todo, una hoja con instrucciones para la boda hechas a mano. Eran listas, anotaciones y decisiones que coincidían exactamente con el estilo de quien había estado en mi casa sin permiso, revisando mis cosas y corrigiendo mis elecciones como si fueran errores.
Reconocí la escritura al instante. La semana anterior había visto esos mismos trazos en la mesa de su casa cuando firmaba algo frente a mí. No había duda. Esa certeza cayó sobre mi pecho como un peso insoportable. Cada acción suya formaba parte de un plan que llevaba tiempo en marcha. No era ayuda, no era preocupación, no era cariño disfrazado. Se trataba de control total. De un intento por borrar mis decisiones para imponer las suyas sin dejar espacio para mi opinión. Cuando intenté procesar todo eso, escuché la puerta del departamento abrirse. Guardé la hoja con rapidez y salí a la sala intentando actuar con naturalidad. Encontré a mi pareja mirando su teléfono sin saber lo que yo acababa de descubrir. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de reunir valor para decirle lo que había pasado, aunque él habló antes de que pudiera intentarlo. Comentó que algunos invitados le habían mencionado ciertos cambios y que, según su mamá, yo estaba ajustando detalles porque estaba insegura. En ese instante entendí que la historia ya estaba contada por alguien más y que él la había aceptado por completo. En su mente yo era la que dudaba, la que cambiaba de opinión, la que no sabía lo que quería. Él no veía la manipulación. No veía la invasión. No veía el daño. Solo veía la versión que otra persona había construido para él. Mientras lo escuchaba, algo se fue rompiendo dentro de mí. No se trataba solo del vestido, ni de la invasión a mi casa, ni de las decisiones tomadas sin permiso. Era el descubrimiento de que alguien había trabajado con paciencia para quitarme el control de mi propia vida, y al mismo tiempo, convencerlo de que yo era incapaz de manejarla. Ese momento marcó un antes y un después. Ya no era una intuición. Ya no era confusión. Era una realidad cruda y clara que me dejaba completamente expuesta. Entendí que estaba en medio de un terreno donde mi voz había sido sustituida por otra más conveniente para quienes querían manejarlo todo. Y ese descubrimiento no solo dolió, cambió por completo la forma en que veía lo que estaba por venir. El verdadero impacto no fue encontrar las pruebas. Fue comprender cuánto habían logrado sin que yo lo notara. Y que la siguiente decisión sería la que cambiaría mi vida para siempre. La madrugada que siguió al descubrimiento fue una de esas noches en las que el cuerpo permanece quieto, aunque la mente no deja de moverse. Permanecí sentada en el borde de la cama durante horas, intentando entender en qué momento la situación se había desviado tanto. Cada pieza que recordaba parecía encajar en un rompecabezas que había ignorado por cansancio, buscando mantener una calma que ahora se sentía como un error. El silencio de la casa era tan pesado que casi podía escucharlo respirar. Cuando comenzó a amanecer, noté que había pasado toda la noche sin cerrar los ojos. Cargaba un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Ese dolor silencioso se mezclaba con una claridad que no había tenido antes. Nadie iba a cuidar mis límites si yo seguía esperando a que lo hicieran por mí. La sensación me estremeció porque no llegó con enojo, sino con una calma seria, firme y diferente a todo lo que había sentido en semanas. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina buscando un poco de aire. Mientras sostenía un vaso entre las manos, comprendí que mucho de lo que estaba viviendo no tenía que ver con decisiones aisladas, eran señales que se habían acumulado hasta ocupar todos mis espacios. Me dolía haber cedido tanto sin darme cuenta, intentando evitar conflictos que de todos modos habían terminado llegando. Tomé mis llaves y salí a caminar sin tener un destino fijo, solo necesitaba moverme para no quedarme atrapada en los mismos pensamientos. Avancé por la calle con la cabeza baja, repasando cada momento de los últimos días. La duda que durante tanto tiempo me acompañó se fue transformando en una certeza que ya no podía ignorar. Seguir callando me estaba apagando poco a poco. Esa idea se volvió más fuerte con cada paso. Encontré una banca en un parque cercano y me senté un momento para respirar. Miré a las personas que pasaban y pensé en la versión de mí que existía antes de todo esto, en esa mujer tranquila, disciplinada, segura de su lugar en el mundo. Esa parte de mí seguía ahí, aunque cubierta por la presión de tantas invasiones seguidas. Sentí un impulso de recuperarla, no por orgullo, sino por necesidad. Mientras observaba el movimiento del parque, comprendí que nada iba a cambiar si seguía esperando comprensión de alguien que no mostraba interés en darla. Recordé su mirada la noche anterior, la forma en que creyó una historia que no era mía, la rapidez con la que aceptó una versión distorsionada de mis acciones. Esa escena fue como una puerta que se cerró por completo, dejándome del lado donde solo quedaba enfrentar la verdad. No tenía sentido seguir luchando por una calma que no iba a regresar, porque esa calma nunca estuvo realmente ahí. Había sido una ilusión construida por mí misma para mantener todo en orden. Sin embargo,
Ahora entendía que cualquier intento por sostener aquello solo me alejaba de la mujer que siempre había sido. Ese pensamiento me dio una fuerza extraña, casi nueva, como si algo dentro de mí despertara después de tanto tiempo guardado. Me levanté de la banca con una sensación distinta, no más ligera, pero sí más consciente de lo que tenía que hacer. No sabía cómo sería el camino de ahí en adelante ni qué consecuencias vendrían, aunque por primera vez en mucho tiempo tuve claro que seguir en silencio era una decisión que no podía permitirme. Ya no era solo un problema con alguien más, era un límite que yo misma debía defender. Caminé de regreso sin prisa, sintiendo que cada paso marcaba un cierre, y al mismo tiempo, un inicio. El miedo seguía ahí, escondido en algún rincón de mi pecho, pero estaba acompañado por algo más fuerte que me sostenía desde adentro. No buscaba pelea, no quería venganza, únicamente necesitaba recuperar mi voz y dejar de vivir bajo decisiones que no me pertenecían. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No el momento en que descubrí lo que hacían a mis espaldas, sino el instante en que acepté que no podía permitir que siguieran apagándome. Comprendí que la próxima decisión debía ser mía y de nadie más, porque solo así podría comenzar a recuperar lo que había perdido. Con esa certeza me acerqué a la puerta de mi casa, sabiendo que lo que estaba a punto de iniciar marcaría un antes y un después en mi vida. Volver a casa después de ese momento de claridad fue como cruzar un umbral invisible. Cada paso que di hacia la puerta tenía un peso distinto, no por miedo, sino por la certeza de que ya no podía seguir actuando como antes. Había cargado con demasiadas dudas, demasiadas excusas y demasiados silencios. Esa parte de mí quedó atrás durante el trayecto. Al entrar, sentí que el ambiente seguía tan pesado como siempre, aunque ahora mi cuerpo ya no reaccionaba con la misma vulnerabilidad. Sabía que algo había cambiado. Me quedé unos segundos en la sala observando el espacio que durante semanas dejó de sentirse mío. Miré los detalles que habían sido movidos sin permiso, los cambios hechos bajo el pretexto de ayudar, los rastros de una presencia que nunca entendió límites. Y mientras recorría la habitación con la mirada, sentí una firmeza nueva que se acomodó en mi pecho. Me senté frente a la mesa y saqué mi teléfono. Durante unos minutos dudé, no porque quisiera retroceder, sino porque sabía que lo que estaba a punto de hacer traería consecuencias que no podía prever. Revisé mis documentos, respiré hondo y abrí el contacto que había evitado durante mucho tiempo, una persona de confianza que conocía sobre trámites legales y situaciones delicadas. No quería un conflicto, pero necesitaba recuperar mi voz. Marqué el número con manos ligeramente temblorosas, aunque la voz se mantuvo firme cuando escuché la respuesta al otro lado. Expliqué lo que estaba pasando con calma, sin dramatizar, pero sin ocultar la gravedad. Detallé los cambios hechos sin autorización, la copia de la llave, los documentos alterados y la manipulación que llevaba semanas creciendo entre las sombras. Mientras hablaba, sentí que cada palabra era una parte de mí recuperando fuerza. La persona escuchó en silencio, y cuando terminé, me dijo que estaba haciendo lo correcto al pedir apoyo antes de que la situación escalara más. Preguntó si tenía pruebas y confirmé que sí. Guardaba fotos, capturas, documentos editados y mensajes que demostraban cómo habían ido invadiendo mi vida. Me pidió que organizara todo y que estuviera lista para tomar una decisión clara en cuanto él me avisara. Esa indicación me dio un respiro que no sentía desde hacía tiempo. Colgué la llamada con una sensación extraña, no era alivio completo, pero sí un primer paso hacia algo distinto. Necesitaba asegurarme de que cualquier acción futura tuviera sustento, así que reuní toda la información con el cuidado que había aprendido en mi trabajo. Organicé carpetas, revisé fechas y seleccioné cada detalle que mostrara el patrón de invasión que había vivido desde el inicio. Mientras recopilaba todo, mi mente repasaba cada día, cada gesto, cada signo que había pasado desapercibido. Y por primera vez no lo hacía con culpa, sino con una claridad nueva que me permitía ver el panorama completo sin caer en el dolor profundo que antes me paralizaba. Después de terminar, guardé los documentos y me quedé sentada en silencio. Ese momento fue una pausa que necesitaba, una especie de aire fresco antes de lo que vendría. Sabía que no podía comentar nada con él todavía. Cualquier palabra fuera de lugar podía torcer el rumbo de las siguientes horas. Era mejor mantener la calma y esperar. El teléfono vibró cerca del anochecer. El mensaje decía que la persona estaba lista para reunirse conmigo temprano y avanzar con el procedimiento necesario. Ese aviso marcó un punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como la decisión que había evitado durante tanto tiempo ahora tenía forma, dirección y un propósito claro. No se trataba de venganza ni de enojo ciego, era la oportunidad de recuperar el control sobre mi vida,
mis espacios y mi tranquilidad. Guardé el teléfono, respiré hondo y me preparé para enfrentar lo que viniera al día siguiente. Sabía que esa acción decisiva cambiaría la historia por completo. Y aunque aún había miedo, también había una fuerza nueva que ya no estaba dispuesta a ceder terreno. Ese fue el momento en que entendí que no solo estaba defendiendo mi boda, estaba defendiendo mi dignidad. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto, más tenso, como si el aire supiera que algo estaba por romperse. Me levanté temprano, me arreglé con movimientos lentos y guardé en mi bolso todas las pruebas que había reunido la noche anterior. Cada documento, cada captura, cada detalle era parte de una historia que por fin iba a ser contada sin distorsiones. Sentía nervios, pero también una firmeza que no había tenido antes. Sabía que ese día sería definitivo. Salí de la casa sin hacer ruido y caminé hacia el punto donde me reuniría con la persona que me estaba orientando. El trayecto se sintió más largo que de costumbre, aunque cada paso me daba más claridad sobre lo que estaba por enfrentar. Cuando llegué, él ya estaba ahí, con una carpeta en la mano y una mirada seria que confirmaba la importancia de lo que estábamos por hacer. Me pidió que me sentara y revisamos juntos todo el material que llevaba. No había duda, la situación era delicada y requería acción inmediata. Mientras repasábamos cada evidencia, él ordenaba los documentos con precisión, explicando de forma calmada lo que podíamos hacer y cómo avanzar sin ponerme en riesgo. Me habló sobre mis derechos, sobre los límites que habían sido cruzados y sobre la forma correcta de protegerme para que nadie pudiera manipular más decisiones en mi nombre. Sus palabras me daban una mezcla de tranquilidad y fuerza, como si por fin alguien estuviera viendo lo que yo había tenido que soportar sola durante semanas. Después de revisar todo, me dijo que era momento de proceder. Firmé lo que correspondía y guardó las copias en su portafolio. Mientras lo hacía, sentí un pequeño temblor en las manos, no por miedo, sino por el peso emocional de reconocer que mi vida estaba cambiando de rumbo. Era un paso firme, uno que había evitado por mucho tiempo, pero ahora tenía sentido. Al terminar, me pidió que no regresara directamente a casa. Sugirió que tomara un respiro antes de enfrentar lo que venía. Hice caso y caminé un rato sin rumbo fijo, dejando que el aire fresco me ayudara a equilibrar mis emociones. Pensaba en todo lo que había vivido, en las señales que había pasado por alto, en las veces que dudé de mí misma cuando en realidad estaba reaccionando a una invasión constante. Sentía una mezcla de alivio y tristeza, como si estuviera despidiéndome de una versión de mí que ya no existía. Cuando regresé, encontré el departamento en un silencio que no coincidía con la hora del día. Avancé con cuidado y, al entrar en la sala, noté algo inmediato. Había bolsas, cajas y adornos repartidos en la mesa. Todo estaba ordenado como si alguien hubiera estado trabajando ahí durante horas. Reconocí colores, telas y flores que nunca elegí. Una sombra de incomodidad recorrió mi cuerpo. Escuché voces en la cocina. Me acerqué despacio, y al doblar la esquina, encontré exactamente a las dos personas que menos esperaba ver juntas en ese momento. Estaban discutiendo detalles de la boda como si fueran los organizadores oficiales. Ninguno de los dos notó mi presencia, porque estaban demasiado concentrados en hablar de cambios urgentes que debían hacer. Me quedé de pie, observando cómo seguían decidiendo sobre un evento que yo había dejado de reconocer como mío. Había listas nuevas, horarios distintos y anotaciones que no coincidían con lo que había planeado. Esa escena ya no me sorprendía. Lo que me sorprendió fue lo que escuché después. Entre las voces, se escapó una frase que me dejó inmóvil. Ya casi termino todo. Solo falta que ella no haga un desastre el día de la boda. El golpe no vino por el comentario, sino porque fue dicho con absoluta naturalidad, como si yo fuera incapaz de manejar mi propia vida. No sabían que estaba ahí. No sabían que esa frase se clavó en mi pecho como una confirmación más de que había estado siendo borrada poco a poco. Respiré hondo y entré a la cocina sin hacer ruido. Ambos se quedaron callados al verme. La tensión fue inmediata. Preguntaron por qué había salido temprano, como si tuviera que dar explicaciones. Respondí con calma que necesitaba resolver unas cosas. La mirada que me devolvieron fue una combinación de sorpresa y molestia. Actuaban como si mi simple presencia arruinara un plan que tenían bajo control. Ese momento fue suficiente para que mis manos dejaran de temblar. Me acerqué a la mesa con pasos firmes y dejé mis documentos sobre una esquina. No dije nada todavía. Solo observé cómo intercambiaban miradas llenas de inquietud. Sentí que cada segundo se hacía más pesado, aunque por primera vez no fui yo quien se encogió ante la tensión. Cuando finalmente me preguntaron qué estaba haciendo,
Abrí la carpeta y mostré las pruebas sin levantar la voz. Saqué los mensajes modificados, los documentos editados, los cambios en las invitaciones, las listas alteradas y las capturas que demostraban cómo habían intervenido en mi vida sin permiso. Mientras todo se desplegaba sobre la mesa, la seguridad de sus rostros se empezó a desvanecerse. No hice reproches. No levanté la voz. No lloré. Solo dije la frase que llevaba días guardando. Ya no van a decidir nada más por mí. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía llenar toda la cocina. Las miradas nerviosas, las manos inquietas y la falta de palabras confirmaban que no esperaban ese movimiento. Por primera vez desde que comenzó todo, la historia estaba de mi lado. Ese fue el verdadero golpe de realidad. Y aunque todavía faltaba enfrentar lo que vendría, en ese instante entendí que ya había recuperado algo que creí perdido, mi control. El ambiente dentro de la cocina quedó suspendido en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La seguridad con la que habían hablado minutos antes se desvaneció apenas vieron las pruebas sobre la mesa. No había forma de negar nada de lo que estaba escrito, registrado o documentado. Ese instante se convirtió en un espejo que por fin mostraba la realidad completa, una realidad que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Irene intentó reaccionar primero. Dio un paso al frente con una sonrisa rígida, tratando de aparentar tranquilidad mientras explicaba que todo se había hecho por cariño, que cualquier ajuste era para evitarme estrés y que las modificaciones habían sido necesarias porque ella veía detalles que yo pasaba por alto. Sus palabras buscaban suavizar lo evidente, pero ya no tenían esa fuerza que antes lograba confundirme. Cada frase parecía perder firmeza antes de llegar al final. Mientras hablaba, trató de acercarse con el mismo tono dulce que solía usar para manipular situaciones. Esperaba que yo respondiera con la inseguridad de otras ocasiones, aunque esta vez mi silencio no le dio espacio para moverse con libertad. Esa falta de reacción la inquietó más que cualquier confrontación. No sabía cómo actuar frente a alguien que ya no dudaba de sí misma. Ante la falta de respuesta de mi parte, buscó apoyo en su hijo. Le pidió que dijera algo, que explicara que todo lo que veía sobre la mesa era un malentendido, que confirmara la versión que ella había repetido tantas veces. Sin embargo, él ya no podía ignorar lo que tenía frente a los ojos. Observaba cada papel con una mezcla de sorpresa, confusión y algo de culpa. La imagen construida por su madre comenzaba a derrumbarse, y en ese derrumbe no había espacio para justificar lo injustificable. La presión hizo que Irene cambiara de estrategia. Pasó de la suavidad a un tono más molesto, cuestionando por qué la estábamos juzgando tan duro si solo quería ayudar. Empezó a hablar de sacrificios, de esfuerzos y de la ingratitud que sentía en ese momento, como si ella fuera la única persona afectada por lo que había ocurrido. Esa actitud ya no provocaba duda en mí, solo mostraba la pérdida de control que estaba experimentando. Cuando él finalmente habló, lo hizo con una voz tensa. Preguntó por qué había enviado mensajes haciéndose pasar por mí, por qué había cambiado decisiones importantes sin avisar, por qué había modificado documentos y, sobre todo, por qué creyó que tenía el derecho de entrar a nuestro espacio sin permiso. Su madre intentó responder, pero cada explicación sonaba vacía y se desmoronaba apenas salía de su boca. El peso de las preguntas era demasiado grande para sostener cualquier mentira. En medio de ese ambiente cargado, la expresión de Irene comenzó a transformarse. La actitud altiva se redujo a una mezcla de nerviosismo y frustración. Buscaba justificar sus acciones, aunque ya no encontraba argumentos que la defendieran. Cada intento revelaba más su verdadera intención. Nunca quiso ayudar, quiso controlar. Quiso decidir por mí, por él y por la vida que estábamos construyendo. La máscara que había usado durante tanto tiempo dejó de sostenerse. Su caída no fue un escándalo. No hubo gritos ni dramatismo exagerado. Fue un derrumbe lento, doloroso y evidente. Una mujer acostumbrada a que nadie la confrontara estaba siendo obligada a mirar los límites que tanto había ignorado. Y lo más duro para ella fue ver que su propio hijo comenzaba a cuestionarla con una firmeza que no esperaba. Cuando él le pidió espacio, Irene quedó inmóvil por unos segundos. No podía comprender cómo las cosas habían llegado a ese punto, cómo su versión de la historia había perdido fuerza tan rápido. Recogió sus cosas con manos temblorosas, guardando cada lista y cada adorno que había impuesto desde el inicio. No miró a nadie. No dijo nada más. Esa despedida silenciosa fue más fuerte que cualquier palabra. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido que aún recuerdo. No fue un portazo, fue un cierre definitivo que dejó atrás toda la manipulación, toda la presión y toda la invasión que había puesto sobre mi vida.
La casa quedó tranquila por primera vez en mucho tiempo, como si hubiera recuperado su propio aire. Ese momento no me llenó de triunfo ni de euforia. Fue una sensación distinta, más serena, como si por fin hubiera espacio suficiente para respirar sin miedo. No necesitaba humillarla ni buscar venganza. La verdad ya había hecho lo suyo. Su caída había sido inevitable. Me quedé observando la mesa, con todas las pruebas aún extendidas. No pensaba en castigos ni en reproches. Solo sentía una calma que llevaba semanas buscando. Después de todo lo vivido, esa tranquilidad era mi primera victoria real. Y aunque la historia aún no había terminado, entendí que el próximo paso sería tan importante como todos los anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, ese paso dependería solo de mí. Después de que la casa quedó en silencio, sentí que algo dentro de mí comenzaba a acomodarse de una manera diferente. No era alivio inmediato, pero sí una sensación de claridad que no había tenido en mucho tiempo. Me quedé unos minutos frente a la mesa, observando los documentos que mostraban todo lo que había soportado, y entendí que no podía volver a ser la misma persona que aceptó tantas invasiones sin darse cuenta. Ese capítulo estaba cerrándose poco a poco, y la única opción que tenía era avanzar hacia algo que de verdad me perteneciera. Recogí cada papel con cuidado, no para guardarlo como un recuerdo doloroso, sino como un recordatorio de lo que había conseguido al recuperar mi voz. Durante semanas viví con la idea de que debía aguantar para mantener la paz, aunque ahora entendía que no existe paz real cuando una persona está perdiendo su espacio para complacer a otros. Esa comprensión me dio una fuerza distinta, más tranquila y más firme. Mientras organizaba el lugar, noté que por primera vez en mucho tiempo la casa se sentía mía nuevamente. No había sombras moviéndose entre mis cosas, ni decisiones impuestas, ni miradas silenciosas que cuestionaban cada elección que hacía. Era un espacio lleno de calma, aunque todavía hubiera mucho por resolver. Me quedé de pie en medio de la sala, respirando profundamente, dándome permiso de sentir esa quietud que tantas veces me negué. Él salió de una de las habitaciones con el rostro tenso, sin saber qué decir. Hubo un momento en el que nuestras miradas se cruzaron y, por primera vez desde que todo empezó, no sentí necesidad de justificarme ni de pedir comprensión. Sabía exactamente quién era y qué necesitaba en ese instante. Él intentó acercarse, quizá para disculparse o para explicarse, aunque ese gesto llegó demasiado tarde. A veces el tiempo marca límites que ya no pueden ignorarse. Respiré hondo antes de hablar. Le dije con la mayor calma posible que necesitaba distancia para pensar y para acomodar mi vida sin interferencias. No usé reproches ni levanté la voz. Solo expliqué que, después de todo lo que había pasado, necesitaba recuperar mi equilibrio emocional, incluso si eso significaba pausar lo que estábamos construyendo. Sus ojos mostraron sorpresa, pero también entendieron que mi decisión venía de un proceso largo que él no había querido ver. Me retiré a la recámara y abrí el pequeño baúl donde guardaba objetos importantes. Ahí estaba la lista de sueños que escribí antes de que la boda comenzara a ocupar cada pensamiento. La leí con detenimiento, reconociendo partes de mí que creí perdidas. Mi deseo de tener un espacio seguro, la ilusión de avanzar en mi carrera, esa necesidad profunda de vivir en un ambiente donde pudiera crecer sin miedo a ser cuestionada. Esa parte de mí no había desaparecido, solo estaba esperando el momento para volver. Guardé el baúl y me senté frente a la ventana. El atardecer llenaba la habitación con un color cálido que hacía que todo se viera menos duro. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había aprendido en esas semanas, la importancia de los límites, el valor de mi propia voz y la fuerza que aparece cuando una persona decide dejar de justificarse. Entendí que mi vida no tenía por qué moldearse al ritmo de los demás, podía recuperar mi camino con pasos firmes y tranquilos. Aunque aún quedaban cosas por definir, tenía claro que no volvería a permitir que alguien decidiera por mí. Ese simple pensamiento me dio una paz que no sentía desde hacía meses. Por fin entendía que el renacimiento no llega con ruidos ni grandes gestos, sino con decisiones pequeñas que marcan un nuevo comienzo. Me puse de pie con una calma distinta, la calma de alguien que ya no teme avanzar. Lo que venía después sería un cierre necesario. Mientras cerraba las cortinas esa noche, pensé en la escena que marcó el inicio de todo, el vestido roto en el piso, el dolor que sentí al verlo y la sensación de que mi mundo se quebraba sin aviso. Recordar ese momento ya no me provocaba la misma herida, ahora lo veía como la señal que necesitaba para detener un camino que no me pertenecía. Respiré con calma y supe que no tenía por qué cargar con aquello nunca más. Había atravesado silencios, invasiones y decisiones impuestas, pero también descubrí una fuerza que no sabía que tenía.
Comprendí que nadie puede romperte por completo cuando decides levantarte desde adentro. Ese día que parecía anunciar mi caída terminó convirtiéndose en el punto donde renací con más claridad. Y mientras apagaba la luz, solo pensé en una verdad sencilla. Si algún día vuelven a intentar quebrarme, ya sé cómo volver a entrar, sin pedir permiso y con la frente en alto.